Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast. Esto no es una clase, una vez más, un día más que nos soportan escuchar. Saludo a Úrsula Martín Moreno, ¿cómo estás? Hola Enrique, buenos días. Aquí nada más peleándome con la computadora, pero bien. Sí, qué bueno, qué bueno. El pleito diario que tenemos Ujú. todos, yo creo. Bueno, los que trabajamos con computadora tenemos el pleito diario de la máquina. O estás tomando tu té. Té blanco, que no es albur, ¿eh? No es albur. De veras es té blanco, Nadie habría pensado nada si no lo hubieses dicho, pero bueno, para que no lo te piensen. balconeas sola, te balconeas Ajá. sola. ¿Qué onda, Úrsula? ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo va Ay, el parte aquí. meteorológico del día? Horriblemente caloroso. Ya no vamos a poder grabar a esta hora que estamos grabando, que hoy es 10 y algo de la mañana. Sí. Me muero, me muero. Sí, No tengo aire no sé cuándo vayan a acondicionado. ver el video, pero bueno, sí, sí es complicado, sí. Bueno, en este momento Medio. que Sí, sí, grabamos, sí. que es un poquito antes de mediodía, está muy complicado el clima. Y que vamos a llegar a casi a 40, ¿no? De 38 a 40 Sí, hoy. las noticias decían que íbamos a llegar a los 40 por ahí de los Sí, arriba, hacia el ya, miércoles más arriba, ahora de los. ya Pero ya, llegamos ya. a estos días. Ya es Y el espera, momento en el que los que vivimos en Mérida, Yucatán, en México, sufrimos del calor brutal de la y, península. y no solo es tener calor, todo lo que implica, porque aquí no se ve, aquí gracias a la luz y a la mala cámara, se me ve una cara lisita, pero acá tengo una bola de granos, así, en esta zona de calor. Ay, 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 Dios mío. Sí, en la Ajá. cámara no se ve, no se ve, no se ve. Ojalá se viera así mi cara como en la cámara, no, hombre, vendería fotos de mi rostro perfecto a 5 pesos. Todo mundo va a creer que estás llena de protuberancias en la cara y la verdad es que no. Todo el mundo que te conoce sabes que te dicen que no y tú eres la única que cree eso, pero bueno. En fin, ¿cómo estás, Úrsula? ¿Qué tal está el internet? ¿Cómo viste, qué tal viste las redes Mare, moviditas, ¿no? Esta semana. han estado muy movidas, ¿no? La semana pasada, Sí, sí, muchas sí. cosas. Yo, Que, sí, dime. que habían faltado muchos memes este año, como que no habían buenos memes, Si no más que había el salido un gato. buen meme. Sí, más que, Ninguno. bueno, el perro grande, el perro chico Chems, ¿cuándo Sí, salió? 2020, ¿no? Y como 2020, sí. ante la falta de buenos memes, Se él había sido el mantuvo, rey, exacto. se mantuvo, sí. Primero estaba Pero, la de este grupo de hombres que cargaban un ataúd, ¿no? sí, pero Se también es del volvió muy duro. 20. También del 20, pero principios. Creo que fue antes de la pandemia o poquito antes de la pandemia y ya Ajá. después se soltó. Pero bueno, estuvo movido el internet en cuanto a eso y te vamos a hablar un poquito de mencionarlo, pero a mí me llamó mucho la atención un debate que hubo. No sé qué tanto la gente esté como en el entendido. Bueno, ya ves que ahora internet define lo que ves, define lo que escuchas. Entonces, yo no sé qué onda, yo no sé qué tanto esté como la gente enterada, pero bueno, hay dos tipos que salen en internet que hacen videos. Uno se llama Diego Rusarín, que es como, pues él es una especie de filósofo autodidacta que a mí cuando me han preguntado por él, hay gente que me pregunta, alumnos, oye, he escuchado a Diego Rusarín y me dicen, ¿cuál es tu opinión? Les digo, bueno, para estar en redes sociales, para ser pues, comunicador es bueno, o sea, es un buen comunicador de filosofía. Si la gente le está entrando a temas filosóficos apenas y quieren, pues bueno, él puede ser una buena ventana hacia este tipo de discusiones contemporáneas y por ahí la cosa. Pero más allá de ello, pues evidentemente uno en Internet y en un ámbito como YouTube o como estos que nosotros utilizamos, estas plataformas, pues no se puede uno extender demasiado ni tampoco hacer uso de tanto conocimiento. Sin embargo, se le nota que pues tiene carencias de formación, es decir, es un buen comunicador de ciertas ideas sobre filosofía. Y luego está el otro que es como un coach, que ya hemos hablado en este podcast, búsquenle si quieren, les interesa el tema y no lo han escuchado, no lo han visto, búsquenlo, ahí tenemos uno sobre, hablamos sobre coaches, damos nuestra postura sobre coaches y sobre el buenondismo y sobre el sé feliz, ya dimos ahí nuestra postura de qué pensamos, pero es verdad que también requiere ciertos matices. Y otro que está en internet, que sería como el antagónico, no sé por qué, pero así lo pusieron, como el antagónico de Diego Rosarín, que es Carlos Muñoz, que es como un tipo que se volvió emprendedor, devino en empresario y se volvió un tipo como con mucho dinero, según dice él,
hay quienes lo han parodiado, hay quienes le cuestionan que tenga dinero, hay gente que le dice, no, tú no tienes el dinero que dices tener. En TikTok le han dado durísimo, en Instagram le han dado durísimo. Y la razón es porque el tipo da como mentorías o coaching, pero un coaching que no tiene nada de positivo. Yo te he mandado videos de este cuate porque a veces dice cosas interesantes a nivel, da como tips de marketing, pero digamos que es un tipo que en lo general se dedica a hacer videos para que la gente que quiere emprender un negocio pueda triunfar y pueda tener éxito, para ponerlo claro. O sea, él dice, yo te voy a enseñar cómo hacer dinero, ¿no? Entre otras cosas. Con estos 5 pasos, tú vas a lograr aumentar tus ingresos. Con estos 5 pasos, tú vas a poder hacer que tu negocio crezca. ¿O en qué? 5 pasos de por qué tu negocio está fallando. De este tipo, ¿por qué está fallando tu negocio? Entonces, la semana pasada hicieron un debate entre el filósofo, entre comillas, Diego Rusarín, con el mercadológico, el que hace negocios, el businessman Muñoz, Carlos Muñoz, en donde ellos tienen un debate porque Diego Rusarín ha hablado muchas veces sobre el tema del coaching, muchas veces en sus videos, y les ha dado muy duro y ha dicho cómo el coaching es el cáncer de esta sociedad. O sea, nosotros nos quedamos cortos. Básicamente él dice que son una peste, que son la destrucción social, que son una muestra de por qué la sociedad está mal y por qué estos tipos son un peligro, mucho más allá de lo que nosotros mencionamos. O sea, se voló 3 saltos, se pasó 3 saltos seguidos y los pusieron a debatir. Para concluir, los pusieron a debatir. Un debate donde uno hablaba desde un lenguaje filosófico inentendible para quien no conozca estos términos, entre ellos el mismo que debatía con él. No entiendo por qué lo pusieron a debatir, pero bueno, estaba debatiendo. Y el punto era, uno, el que está en pro de hacer negocios y que la gente puede salir adelante, diciéndole que por qué él daba una visión negativa de la vida y que por qué él desde la filosofía hablaba y decía que esto no debía de ser. ¿Levantaste la mano? No. Estaba diciendo que no, o sea, la discusión se centró no en la visión negativa de la vida, sino en la visión negativa de la mercadotecnia. Sí. Pero Esa, o también sea, es verdad que él tiene una visión, digamos, o sea, si a mí me han oído y creen que yo digo cosas que no son tan positivas sobre la vida por una postura realista, bueno, Diego Rosarín es el extremo, ¿no? sí, Es el sí, tipo, sí, sí, pero en los pero, negocios es verdad y en el coaching es verdad que él dice, pues, no hagas negocios, no sirve, te están explotando. O sea, está en esta parte y en esta ajá, vertiente del pero pensamiento. lo que discutieron fue cómo entendían la mercadotecnia. O Sí, sea, sí, de sí, ahí sí. empezó. Lo que yo estoy tratando de hacer es como englobar para quien no vio el debate y quien no tiene ganas de verlo, un poco las dos posturas, que en realidad era el discurso de alguna manera, criticar a quien ensalza el tema de la riqueza, ¿no? Como de manera Ujú, muy general. Es decir, no te pongas a decirle a la gente que se va a volver rica porque eres un mentiroso, ujú, ¿no? Decía el filósofo. Y el otro le decía, no te pongas a decir a la gente que se va a quedar pobre porque estás mintiendo también. Y sí. más o menos por ahí fue el debate. Tomó obviamente la vertiente de la mercadotecnia, luego se fueron por negocios, pero digamos que el pleito fue ahí y después de vino en, bueno, tú como filósofo tienes mucha teoría, pero no tienes práctica. Ujú, Proponle a la gente algo. Y más o menos por ahí fue. Pero digamos que el tema, desde como yo lo vi, tuvo varias formas de interpretarse y una de ellas fue como el, no le digas a la gente que se va a volver rica porque eres un mentiroso. Y el otro fue, no le digas a la gente que va a ser pobre toda y miserable toda su vida porque eres un desgraciado. Digamos que a ujú, grandes rasgos, esta es una de las lecturas. ¿Estás de acuerdo o ujú. no? Sí. Sí, ¿no? Y entonces, después de eso, me empezó para hacer como la transición y no revolver más a que nos escuchan con esa explicación del debate. De ahí pasamos al tema de, que me llamó la atención, de cómo se empezó a cundir, hablando de memes, esta última semana los memes de Ricardo Anaya, de su, pues la verdad es que no sé qué hizo, entiendo que él asume que está en campaña o está, no, no sé qué, porque no sé, porque, bueno, no sé, no sé qué hizo, pero hizo un viaje y en donde empieza a recorrer, entiendo yo que pueblos, ciudades, municipios, y según él va viendo a la gente, pues a los pobres, a los marginados, ¿no? Un tipo que a todas luces, pues no es para nada pobre, un tipo que tiene todo el capital cultural, simbólico, económico y de todo tipo, representando todo lo opuesto a la pobreza y pues se va dando vueltas. Y a partir de estas visitas y las fotografías que subían a internet, él comiendo con una familia humilde, él en la carretera tomando ahí un atole con la gente que está con los trabajadores, perdón,
Él en muchas situaciones donde está visitando a la gente y era como su lema de, me da coraje ver tanta pobreza, ¿no? Y a partir de ahí se sueltan una serie de memes que no nos han dejado más que reírnos sin parar hasta que nos duela la barriga, porque la verdad es que son muy chistosos. Es un político mexicano, por si hay alguien que nos escuche y no tenga el contexto. Es un político mexicano que supongo yo que querrá contender de nueva cuenta en las próximas elecciones a la presidencia de la República por el Partido Acción Nacional de derecha. Y que nada, fue muy chistoso y la gente no se ha cansado de hacer toda cantidad de memes habidos y por haber, ¿no? Entonces, digo, no sé si tengamos que explicar los memes, pero un poco por ahí va. Y el tema sigue siendo el de la pobreza. O sea, hablamos del debate donde ahí se discute entre no le mientas a la gente haciéndole creer que van a desaparecer la pobreza si siguen tus pasos, y luego dicen al otro, bueno, pero tú tampoco le digas a la gente que va a ser miserable toda su vida, porque entonces básicamente le estás diciendo que ni siquiera políticamente hay una salida, cuando la política dice que sí hay una salida a la pobreza desde la política. Todos dicen eso. Y entonces ahí es donde me parece que empieza todo este tema. Yo no sé de dónde salió bien, qué está haciendo Anaya. O sea, puedo intuirlo, pero no sé si tú sabes qué es lo que está haciendo. Es un recorrido de campaña, pre-campaña. No, 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 no. Recorrido de campaña definitivamente no es. Él, no, no, o sea, bien no tengo, no he ido a la página de Ricardo Anaya a ver qué rayos está haciendo, no lo he hecho, ¿no? Simplemente sé que que quiere recorrer México para conocer las problemáticas o algo así dice, y ya, ¿no? O sea, seguramente en su página hay exactamente lo que quiere hacer, pero a mí me parece que es la copia perfecta de lo que hizo AMLO, ¿no? Sí. Lo que O pasa es que a sea, este no se le cree, es como exacto. muy impuesto. Estoy recordando que hay otro meme de políticos locales Voy a buscarla donde mientras. están políticos locales de acá, de Mérida, donde Ujú. están ellos deshierbando, van a un lugar y están en la banqueta deshierbando, y el meme dice, aprovechen porque estas payasadas y ridiculeces solo las hacen una vez cada 6 años, ¿no? Que fue uno que ni agarró bien el machete, me No, acuerdo. no, lo estaba haciendo todo mal. Entonces, pero el Sí. meme era chistosísimo. Digo, obviamente yo Ajá. no logro transmitirlo. Hay que ver el meme para que dé risa. Dice, aprovechen que les vayan a deshiervar su banqueta porque esas ridiculeces solo las hacen cada 6 años, ¿no? Sí, como es el modelo, ¿no? La forma de ir y enlodarse y meterse con la gente. Bueno, pero Anaya, digamos que no es precisamente el personaje que mejor le va. La cara y las expresiones que tiene no le ayudan para nada. O sea, hay que decir que uno también comunica con no es que tu cara como tal sí comunica, pues los semiólogos dirán que sí, pero el hecho es que al final de cuentas no se le cree nada y mueve a risa. Bueno, su apodo es Chicken Little, Ujú. o Little Sí, Chicken, sí, sí. no sé cuál sea la forma correcta, pero es una póxela. Y bueno, surgió una serie de memes eh, que nada, que destrozaban toda la campaña que le había hecho. Yo creo que se va a volver uno de los memes del año, ¿no? Sí, definitivamente. Yo creo que, aparte versátil, versátil todo lo que está Sí, haciendo. todo, O ¿no? sea, no el versátil, sino los memes me están haciendo una versatilidad. Sí, increíble. Estoy viendo qué tiene, estoy buscando lo que dice y dice, está de regreso en la vida pública. No, pues si no, así Ajá, está bien. Digo, el tema era hablar de la ajá, pobreza, ¿no? exacto. Que como verán en el título, un poco nos estamos refiriendo Aquí dice, a he eso. decidido regresar de lleno a la vida pública con un claro propósito. Quiero ayudar a construir un mejor futuro para México. Es lo que dice. Bueno, pero todo lo que él hace tiene que ver con gente humilde. O sea, Es va como a la exacto. raíz del problema en México, según lo que entendemos. Pero bueno, se volvió un chiste, nadie le cree nada, es una payasada, políticamente no comunica lo que él pretendía comunicar. No sabemos si va por sí solo, si los que lo asesoran lo están asesorando mal. Hay un problema ahí de comunicación. El caso es que no sale lo que él quiere. O sea, es de burla, es increíble. Métanse a quienes les interese memes Ricardo Anaya y van a ver todo de lo que estamos hablando. Pero luego salió un artículo y es que conjuntando todo esto, porque fue demasiado lo que hubo en la semana sobre el tema, digo, siempre hay sobre el tema, pero en Internet
se desbocó esto, lo del debate de Diego Rusarín contra Carlos Muñoz se volvió tendencia en su rubro, en su nicho, y luego salió lo de Ricardo Anaya, que fue un desmadre ahí con los memes. Y por último, ya para ponernos un poquito más serios, yo me he topado con varios artículos, no es la primera vez que leo artículos en ese sentido y que además yo he visto y que he discutido o he platicado en clases, y es el tema de la pobreza, es decir, la pobreza como algo que se habla en el día a día, que no tiene ningún matiz. Cuando hablamos de pobreza no tenemos por qué caer en relativismo, la pobreza es pobreza y punto. Hablábamos la vez pasada, ¿no? De alta marginación y de alta pobreza. Te decía, bueno, pobreza es un absoluto, ¿no? Bueno, hay pobreza extrema para los fines de políticas públicas y de campañas proselitistas y demás. Pero creo que es verdad también que sobre todo, siempre, pero sobre todo a partir de Internet, se ha comenzado a construir discursos y muy interesantes que tienen que ver con el tema de ensalzar la pobreza elevándola al grado de virtud. Y me parece a mí que este es un error grave de concepto, de idea, de aterrizaje y de muchas cosas. Es un poco o un mucho arrogante decir que yo sé de pobreza o yo puedo decir de pobreza, sobre todo porque evidentemente mi contexto, gracias a la vida, a la fortuna y al trabajo de mis padres, yo no viví en un contexto de pobreza. Sí, con un hogar con ciertas carencias, pero de ninguna manera a mí me hizo falta nada de lo necesario en ningún modo, nunca. Sin embargo, mis padres sí vivieron pobreza, mis padres sí salieron de un contexto de pobreza. ¿De qué estoy hablando? De no tener para comer. Estoy hablando de tener casa con piso de tierra. Estoy hablando de tener casa con techo de paja. Y ustedes dirán, Enrique, pero es algo personal, ¿lo estás diciendo? Sí, lo estoy diciendo porque creo que tiene relevancia y porque son cosas que tampoco las digo para presumir, insisto, no es lo que yo viví, es lo que vivieron mis padres y gracias a su esfuerzo y a su trabajo yo pude tener una mejor condición económica. Sin embargo, si bien a mí me permitió ver cuando yo era niño un poco de la pobreza de mis padres, hay algo que sí puedo decir y es cómo ellos y muchos de sus amigos que vivieron en la misma situación de pobreza tienen. Y es que ellos no ven su pasado de pobreza como algo digno de ensalzar. Nunca están presumiendo que fueron pobres. Y ellos lo que dicen es que fue una situación tan fea que les causa vergüenza, que no es algo que a ellos les haga, no vergüenza, sino como fui pobre, pero sí como algo que no está chido, no está chévere, no está padre. O sea, como no es algo que yo tenga que recurrir como un argumento victimizante siempre. Nunca los he escuchado recurrir a este argumento para justificar cualquier situación. Y lo mismo he visto con otras personas que están en esa línea en la que están ellos. Sin embargo, últimamente se han abierto discursos que tienen que ver con esta idea de entender la pobreza casi como una virtud. Y me parece que cuando esto viene como un discurso construido desde el Estado, cobra otros matices, ¿no? Yo te pasé un artículo que me pareció interesante, justo para poder dialogarlo, donde nos habla y nos dice de cómo esta idea de la pobreza y la pobreza relativa se ve como virtud. Y aquí es donde no debemos confundirnos. Lo que históricamente y a nivel de filosofía, incluso bíblicamente, yo puse en las redes sociales, ni siquiera Cristo veía la pobreza como una virtud. De todos los tiempos, los filósofos lo que han dicho es que lo que es virtud es que siendo rico, teniendo dinero, tú decidas despojarte de tus bienes materiales para dárselo a los pobres. Eso es lo que ven como virtud, no el hecho de la pobreza. Y entonces, aunque yo dije al inicio que no se debe relativizar, sí creo que si nos metemos a verlo desde políticas públicas, habría que analizar la pobreza, porque no es lo mismo, lo hemos dicho ya hasta el cansancio en este podcast, la pobreza de México a la pobreza de Estados Unidos, que hay pobreza, hay índices de pobreza y de marginación, incluso están por ciudades. Y podemos hablar, por ejemplo, de la historia de Michigan, donde se llevó a cabo la película de 8 Mile de el rapero Eminem, donde podemos ver toda la marginación, los guetos, cómo viven, cómo esa ciudad durante un tiempo fue boyante en economía por ser productora de carros y automóviles para todo el mundo, y después cuando esa industria murió, desapareció prácticamente la ciudad y empezaron a haber índices de marginación y pobreza, pero no son los mismos que tenemos acá.
Y luego podemos hablar de la desigualdad, que es otro tema, y cómo la desigualdad es un parámetro economicista para medir cuánta distancia hay entre el que menos percibe y el que más percibe, y no necesariamente para hablar de una desigualdad de maldad, de mira qué malditos son y cómo tienen a su pueblo en desigualdad, que es como normalmente se suele aplicar el concepto en el conocimiento popular. Pero sí me parece que esta idea que ronda sobre que hay una virtud, y voy a terminar esta parte donde estoy hablando para que me comentes qué piensas con la anécdota que yo escuché una vez de una amiga que tenía una posición económica favorable. Tenemos que usar eufemismos, porque es que como digas que era rica, se ofenden, como digas que es pobre, se ofenden, como digas todo. Entonces, bueno, tenía una ventajosa posición social económica, donde alguien la empieza a agredir, era una fiesta en un círculo académico, alguien la empieza a agredir y la agresión empezó a aumentar porque era rica. Fresa, niña bien, empezaron todos estos calificativos que eran, por supuesto, para hacerla sentir mal, porque luego se cree que no, que solo es el rico quien agrede al pobre, que solo se ejerce una violencia del rico hacia el pobre. Y en este caso, esta persona, este hombre, cuate, como le quieran poner, le decía, ¿no? Que era una fresa, que era insensible por ser. Llega un momento en el que ella se cansa y le dice, te voy a decir algo, hay algo en lo que tú estás equivocado. ¿Tú crees que por ser pobre eres mejor persona que yo? Y es claro que no lo es así. Tú no eres mejor persona que yo, y menos por ser pobre. Y fue un batacazo, así de ¡pum! ¡Tómala! Me pareció que lo golpeó, desistió de atacarle y se fue. Pero no sé, a mí me parece que es un poco complicado, que es un tema que hay que hablar y que sí cada vez en las redes sociales y desde el Estado se van aumentando estas ideas de que la pobreza, por la pobreza en sí misma y la miseria, es una virtud. Y me parece que es un error, incluso peligroso. Sí, o sea, yo comparto contigo esta opinión, que para mí no es opinión, es un hecho. Entender la pobreza de cierta forma eh, bueno, empezando porque la pobreza es el tema, pues no sé si el tema, vamos a ponerle problemática social más redituable para los políticos en México. Es el tema del que se habla todo el tiempo. Ahorita Andrés Manuel lo ha cambiado un poco el discurso de la pobreza como el gran problema de México al neoliberalismo, que es Sí. además que este movimiento a mí me parece un movimiento de parte de presidencia listísimo y estratégico. ¿Por qué? Pero diríamos casi maquiavélico en el sentido malo de la palabra maquiavélico. Exacto, sí, sí, es perverso. Bueno, yo lo diría perverso, sí. Es perverso, sí, completamente. Pero te voy a decir, yo qué veo, ¿no? Veo en Andrés Manuel y su discurso acerca de los pobres, que en este artículo que bien dices, esta columna, lo explicaron muy detalladamente. En primer lugar, cómo entiende él, y en ese sentido él, el Ejecutivo mexicano, la pobreza y cómo está utilizando su visión de la pobreza, una visión subjetiva, que no está utilizando los índices de bienestar mínimo de Coneval, que no está utilizando las mediciones de los economistas, Lo que de los su 4T sociólogos. se inventó. Entonces, en este discurso de Andrés Manuel, en el que cambia el gran problema de México, que para todos los gobiernos priistas, panistas, del partido que sea y a todos los niveles que sea, siempre ha sido el tema de la pobreza, el gran problema de México, lo cambia y lo oculta, ¿no? O sea, la pobreza en México sí es un problema, pero no es tanto un problema si entiendo a los pobres de cierta manera, ¿no? Si hago de la pobreza una virtud. Y en cambio, en vez de hablar de esto en mi discurso político, hablo del neoliberalismo, como el neoliberalismo, el factor que ha empobrecido a México. Sí. Pero además de que ha empobrecido a México y hay que acabarlo, pero al mismo tiempo, si no lo logro, no importa, porque yo entiendo que los pobres son buenos. Y es el pueblo bueno, el pueblo justo, el que no miente, el que no roba, el que no engaña y todas esas cosas que dice, ¿no? Entonces, es una movida magistral, porque si no logra terminar el neoliberalismo como él lo entiende y como el enemigo de México, no es tan malo, porque al final yo adoro a los pobres, yo digo que el Estado tiene que mantener, cuidar a esta población justa, buena, noble y todo lo que dice, ¿no? Entonces, a mí esto se me hace una movida
magistral, perversa, ¿no? Claramente, porque al menos me parecía que la visión política anterior a AMLO, anterior a Morena, era que la pobreza era el gran problema de México. Y si bien sí seguía en el imaginario de los políticos y de los programas de desarrollo social, que el pobre es bueno, que el pobre es noble, había una intención clara de terminar con esta condición de vida, ¿no? Y también que las personas pobres son buenas, pero que la pobreza estructuralmente es mala, es negativa para un país, es negativa para una población. Entonces, que esto se haya borrado me parece peligroso. Y te voy a decir algo, yo cuando más o menos conozco los programas que se llamaba Oportunidades y luego cambió a Prospera, bueno, era primero era Oportunidades y así se llevó un buen rato, ¿no? Luego cambió a Prospera y con AMLO no sé cómo se llama, no sé si le siguió con el nombre de Prospera, pero da igual, ¿no? Al final, yo tengo que reconocer una cosa de Enrique, bueno, a pesar de todo lo que se le ha criticado a la gestión de Enrique Peña Nieto, yo siempre lo dije, hay cosas que hizo que me parecen atinadas. Cuando él toma la presidencia y toma este gran programa que es Oportunidades, que era el programa número 1 del país en tema de desarrollo social. ¿Por qué? Porque se le brindaba un apoyo económico a las familias más, digamos, más necesitadas de México. Y se hacía, a mí sí me consta, sí vi el trabajo de los brigadistas de oportunidades que realizaban el estudio socioeconómico que se le daba de verdad a la gente que estaba muy cerca del límite mínimo de bienestar. Y entonces este dinero pues se les daba para apoyo a la educación, era especialmente para el número, dependiendo de cuántos hijos, en qué grado de estudios estaban, se les brinda esa beca, ¿no? Cuando Enrique Peña Nieto toma la presidencia, desarrollo social empieza a hacer cambios. El primer cambio es cambiarle de nombre, como se le hace a todos los políticos, o sea, como hacen todos los políticos, reciben un programa y le cambian el nombre si el partido anterior era de oposición. Entonces le cambia Prospera, pero le cambia también la visión de Prospera. Es decir, una de las primeras cosas que se hizo es en las familias de nuevo ingreso, limitar el número de hijos que podían tener beca. Y yo sé que a muchos eso les parece una política de, ay, es que los pobres entonces que no tengan muchos hijos. Sí y no. O sea, porque al final un Estado no se puede hacer cargo de si tienes 5 hijos, a los 5 hijos voy a becar, porque entonces de alguna manera es incentivar, bueno, pues si yo tengo más hijos, me los va a seguir manteniendo el Estado. Y por otro lado, Peña Nieto y digamos desarrollo social, lo que hizo fue modificar la idea de oportunidades simplemente como una beca. Lo que quería era impulsar el aprendizaje de habilidades para poder obtener otros ingresos. O sea, la idea era como generar escuelas de oficios, generar aprendizaje de habilidades y de competencias para la vida, que a mí esto me parecía increíble. El tema es después cómo se llevó a cabo, que siempre digamos, no hay suficiente gente para hacer estas capacitaciones y también es complicadísimo en un programa como Prospera, que antes fue Oportunidades, hacer que las personas, como el cambio de chip, de que no solamente te voy a dar dinero, sino que ahora tienes que con ese dinero aprender algo más y tomar las capacitaciones es complicado, ¿no? Al final es algo que no se logró, no creo que ni un 20%, pero me parecía la idea genial, ¿no? O sea, me parecía genial. No solamente es recibir el dinero de la beca, sino además generar competencias en las personas, generar, pues sí, al final competencias, habilidades que les permitieran generarse otros ingresos, que no solo recibir el dinero de Prospera. Y bueno, ya cuando llegó Andrés Manuel, obviamente toda esa digamos, ese cambio en cómo entender Prospera se fue a la basura, por supuesto, ¿no? Y no solo eso, sino que además se generaron un chorro más de programas de asistencia social que México había logrado caminar un paso más allá. Y es que no es que yo esté en contra del Estado benefactor y un Estado que le dé una cobertura al pueblo,
sino que me parece que en el caso de Andrés Manuel sirve para esto, ¿no? Para esta visión de la pobreza, de tenemos que cuidar al pueblo, mantener al pueblo bueno, y que por otro lado, de nuevo, oculta cosas, ¿no? Porque al final, por ejemplo, el programa de Jóvenes Construyendo Futuro está ocultando un tema enorme de desempleo. Y no solo de desempleo, sino además de que no hay generación de empleo ni por la Pero no solo lo oculta, sino lo agrava, por lo supuesto, por supuesto. fomenta. Sí, sí, porque o sea, exacto, lo fomenta, pero digo, a mí lo que más me preocupa es que todos esos, digamos, pasos que da Andrés Manuel, ya estamos hablando solo de él, ahorita voy a cambiar el Sí, tema. sí, sí, eso yo te Sí, iba a decir, pero bueno, termina sí, tu punto y sí. Bueno, el caso es que o sea, al final toda esta visión de la pobreza desde presidencia me parece que hace esto y agrava desde el muchísimo Estado, para hablar claro, porque sí, desde el presidencia es el Estado. Estado y Sí, decir presidencia es suavizarlo muchísimo. sí, bueno, desde el Estado. Me parece que está generando sí, ocultar todo, o sea, Sí, pero ocultar, esconder, vamos a tratar de maquillar. entender qué dice él que es la pobreza, porque ahí es donde Exacto. está el punto, ¿no? O Ujú. sea, esto que has explicado me parece maravilloso y te lo agradezco porque a mí me refresca cosas y a quien no conoce va entendiendo un poquito de qué van estos programas y cómo va cambiando. Pero en términos generales, él, si no me equivoco, si estoy mal, me corriges, por supuesto. Él lo que dice es básicamente ensalzar la pobreza como una virtud, por lo tanto, hace lo que los grandes economistas han dicho que no se debe hacer. Dicen, no es lo mismo la redistribución de la riqueza que la redistribución de la miseria. Son dos cosas distintas. Es decir, no es lo mismo buscar que todos se vuelvan ricos a buscar que todos sean miserables. Y pareciera ser que estas políticas apuntan a lo segundo. Entonces, él lo ve como una virtud en sí misma. Y ya expliqué que no, que lo que se ha visto históricamente en la filosofía, incluso en la Biblia, como una virtud, es el desprendimiento de las cosas materiales como ejercicio de la voluntad del individuo frente a una realidad que considera injusta. Pero no podemos obligar a que todo mundo sea la Madre Teresa de Calcuta. No, y además cuando no es por voluntad, la gente Claro, que vive en y pobreza no tiene la claro, voluntad de claro. No, vivir no, no, pero así. me refiero a que ven como virtud al millonario que se desprende, al que se va a meditar a las montañas, es como que eso se ha visto históricamente como virtud, no el hecho de ser pobre. O sea, no sé si todo mundo quiera ser rico, pero sí sé que nadie quiere ser pobre. Nadie. Nadie quiere vivir en esos niveles de pobreza, porque una cosa es vivir con austeridad, como diría el mismo presidente. Una cosa es vivir de manera ligera, como diría Mújica, ¿no? Voy ligero de carga, me gusta ir ligero de carga. Claro, cuando se tiene cierta edad, pues se quiere ir ligero de carga. A los 20 años todo el mundo quiere otras cosas, ¿no? Muchas de ellas materiales. Pero a los 95, pues sí, claro que entiendo perfectamente. Yo conforme he crecido y me he vuelto más viejo, me he dado cuenta que gasto menos. ¿Por qué? Pues porque es señal de que estás volviéndote viejo, punto. Las cosas por su nombre. O sea, ya no me dan ganas de comprar tantas cosas como antes. Y antes sí me moría yo por comprarlas. Pero digamos que en términos generales, él propuso que no solamente la pobreza debe ser vista como una virtud por sí misma, en sí misma la virtud, como que ser pobre te hace bueno, por eso mi anécdota de mi amiga que tiene esta discusión con esta persona, sino el hecho también de cambiar los parámetros conceptuales, parámetros, es decir, parece ridículo lo que estoy diciendo, pero efectivamente quieren medir con conceptos algo que se debe medir con datos y con herramientas muy técnicas y rigurosas, que las hay, pero esta las hizo a un lado, como tú ya explicaste. Entonces pasa al tema del bienestar para matizar y para cambiar estas cosas. Pero luego hay un punto que ya no se ha discutido, pero en su momento se discutió mucho, incluso por podcasters. Fernando Díaz Villanueva lo hace pedazos en uno de sus podcasts, un español que sube muchos podcasts. Búsquenlo así, Fernando Díaz Villanueva, así es como lo van a encontrar, donde él analiza cuando desde el Estado mexicano se dice que ya no iba a ser el Producto Interno Bruto un medidor de bienestar o de cuestiones económicas que lleven al bien, sino la felicidad, sino que el estado de bienestar. Entonces, la pobreza es como el no tenga nadie nada, no busquen riqueza, porque eso es del neoliberalismo. Nosotros los vamos a apoyar desde el Estado. Siéntanse dignos de ser pobres porque es lo único que tienen y es lo único que les queda, la pobreza, y entonces está muy cool ser pobre. Y por el otro lado, el tema de ya no tenemos, olvídense, se acabó esa forma de medirlo por el Producto Interno Bruto y por otras herramientas métricas para poder analizar la pobreza. Se acabó.
O sea, no existe eso más. O sea, lo único que tenemos es bienestar. Bienestar como vamos a medir la felicidad. Que otros lugares lo han hecho, empezaban a decir, no, es que en otros lugares también se toma en cuenta, que en Dinamarca también se toma en cuenta. Eso es otro rollo que nos puede llevar otra hora a discutirlo. Pero me parece que esa es la visión del Estado, es decir, cómo entendemos la pobreza, como algo que forma parte del bienestar, como una cosa que estoy bien y estoy chido y estoy cool, entonces eso es parte de lo que me hace a mí feliz, y si estoy feliz, pues no soy tan pobre, ¿no? Entonces, no sé, me parece a mí complicado, pero sí creo que es importante entender cómo está viendo este Estado, porque es este Estado, el Estado, pero el que está gobernado ahora, la pobreza, que me parece extraño, ¿no? Sí, claro. No, no, comparto contigo esto y me parece que lo que se quiso hacer, que al final no se ha hecho y espero que no se haga, es una copia de lo que sucedió en Bolivia y Ecuador, ¿no? Cuando Evo Morales estaba en lo más como top de su eh, Popularidad. popularidad y de su gobierno, igual que Correa, que era el tema del buen vivir o bien Sí. vivir, ¿no? O sea, que en vez de hablar de desarrollo, hablar eso y tomar los ejemplos de los indígenas de sus países, que al final es una población muy importante, igual que en México, pero que no se ajusta a la forma en la que vivimos la mayoría de la gente del país, al final de cuentas, y que está completamente descontextualizado. Uno no puede pensar en el buen vivir cuando tu población tiene ciertas aspiraciones y necesidades tangentes, claras, ¿no? No tangentes, eran concretas. No sé por qué dije tangentes. Pero, ajá, entonces eso, ¿no? Es como Tangibles. tangibles, quise decir, pero no que dije tangentes. El caso es que eso me parece que quería hacer este señor y el Estado actual. Por otro lado, yo sí quería platicar que esta visión de la pobreza me parece que también es una visión de gente, y aquí sí lo voy a decir, afortunada, como entendemos nosotros la fortuna, o bien favorecida, y también de gente privilegiada, y en este caso, quienes gobiernan, ¿no? ¿Por qué razón lo veo así? Yo he trabajado desde muy chica, porque sí he estado más chica, eh, en organizaciones de la sociedad civil específicamente. He trabajado en dos, pues, ajá, desde que salí de la licenciatura empecé a trabajar en esto y sí que me parecía en algún momento peligroso que la gente que está dirigiendo ciertas organizaciones en el país, que además hay que yo siempre que puedo hago énfasis en que la sociedad civil mexicana hace un gran trabajo, donde el Estado mexicano no hace cosas, ellos están ahí trabajando, trabajando como sea y haciendo mil cosas, pero están allí trabajando, ¿no? Y que si bien a la sociedad civil en este gobierno se le ha criticado mucho como acaparadores de recursos, como corruptos y todo lo que se dijo, sobre todo Sí. al inicio del mandato, hay que reconocer el gran trabajo que hacen y quien quiera puede ir a alguna localidad y preguntar y seguramente le van a decir el trabajo de alguien o de ciertas organizaciones. Pero bueno, reconociendo todo esto Es destruir, positivo. perdón, la poca organización civil, que es casi nula, pero es Ujú. poquita, que hay en México. Es Sí, destruirla. bueno, pero digo, ya reconociendo todo esto, a mí me parece muy peligroso que la visión de algunos dirigentes de organizaciones de la sociedad civil sobre la pobreza sea esta, ¿no? O Sí. sea, que sea ver a quien no tiene, a quien vive debajo de los niveles de la línea del bienestar como buenos y como, no solamente es como la visión del el buen salvaje, así, ¿no? Así casi casi que se le ve a la gente de las localidades rurales, de zonas marginadas. Y No, así entonces, se les ve. entendiendo la pobreza de esta manera, a mí me parece muy peligroso acercar programas como de productividad, de economía social, porque al final estamos repitiendo patrones. Si no problematizamos la pobreza, si no utilizamos medidores claros, objetivos y que además tengan sustento desde la ciencia, es muy peligroso porque al final podemos implementar eh, este, programas que no respondan ni a las realidades, ni a las Claro. necesidades, ni a las aspiraciones. Entonces, a mí sí que digamos, me llama mucho la atención y algo que voy a reconocer de una de las personas con las que trabajaba es que siempre, siempre, siempre tenía, economista ella, eh, este,
siempre tenía como referente la línea de bienestar de Coneval, que era eso, ¿no? O sea, al final, ¿qué podemos utilizar si estamos trabajando e incidiendo al final en la sociedad? Y creo que este es un tema importante porque, por ejemplo, yo sé que mucha gente que estudia ciencias sociales, sobre todo jóvenes que están ahora, les preocupa cómo puedo incidir en mi localidad, cómo puedo hacer para un mundo mejor y todo ese rollo que, bueno, es personal. Pero, por ejemplo, si uno desea, tiene esa inquietud de trabajar en la sociedad civil, generar un cambio, necesita tener estas herramientas teóricas, conceptuales y que después se vuelven metodológicas. Y una de ellas es siempre tener presente esta idea de la línea del bienestar de Coneval y pensar en cuál es el ingreso mínimo para que uno pueda satisfacer sus necesidades, más allá de, ay, bueno, si tiene ciertas cosas o si su piso, hay gente que tiene el piso de tierra porque le gusta, y eso Claro, también hay que es decirlo, o tiene fresco. su piso de cemento simplemente y no quiere cambiar, pero sí pensar en qué es lo mínimo necesario que ahora sí Hay un que parámetro, necesitan. ¿no? Que dice Sí, que es de $1. Bueno, lo puso la ONU y entiendo que es ajá, arbitrario y que no puede abarcar para todos, pero digamos que en sí, términos generales generales. es por lo Es menos un parámetro, por lo menos, o sea, porque ¿de el de dónde la línea de partimos? bienestar del Y Coneval. pero hay como de dinero, ¿no? Es como $1 a la semana, al día, ¿no? No me No, acuerdo, la verdad. sí, son $2 no, ya Es es más, no decir, recuerdo la pobreza exactamente. extrema es el que no alcanza a cubrir su canasta básica, Ujú. ¿no? Es decir, no tener para comer. Sí, claro, Luego, la pobreza, sin ser extrema, solo pobreza, es también quien alcanza a cubrir la canasta básica, pero no alcanza a cubrir bienes y servicios, los que sí, cualquiera claro. podría tener, agua potable, luz eléctrica, internet, bla, 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 todo eso, ¿no? Pero también vienen otros factores, que es la marginación, el hacinamiento, el abandono, el poco acceso a otro tipo de bienes, en fin, hay otros factores que están ahí, pero Por si no supuesto. fuese por estos parámetros, si nos quedamos en pues quédate ahí donde estás porque al final de cuentas eres bueno, ¿no? Y ser pobre te hace chido y te hace lindo. Entonces, entiendo que la visión es destruir al neoliberalismo con sus discursos supuestamente de riqueza y abarcar a toda la gente y decir, pues todos repartámonos las miserias, ¿no? De alguna manera, Sí, de claro. formas generales. Pero estos Y parámetros nos ayudan a entenderlo bien. Y tú me has explicado en otras ocasiones algo que me gustaría que hagas, que es en términos de analítica, de estadística, entender la diferencia que hay entre la riqueza y la riqueza y la pobreza, pero en este caso la pobreza relativa y la pobreza absoluta. O sea, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de pobreza? ¿En qué contexto lo estamos poniendo? Sin negar que claro que en México existe millones de personas en pobreza extrema. O sea, sin negarlo. No le estamos dando la vuelta. Estamos diciendo que estas visiones de que la pobreza o el pobre por ser pobre es bueno y que esto es una virtud es muy peligroso y que alejarnos de los parámetros para medirlo es todavía más peligroso. por supuesto. Yo no sé exactamente si te he dicho lo en términos de porcentaje, la explicación Sí, o sí, en qué términos es. de porcentaje, que cuando Ajá, se habla de pobreza, de cualquier cosa, de ajá. tasa de suicidios, Ah, sí, sí, sí. O sea, al final los términos absolutos siempre hablan de la cantidad total y y no hay matices, ¿no? O sea, cuando se dice en México hay 80 millones de pobres, ese es un término absoluto. Exageré el número, obviamente, creo que ya estamos como en 40 o 50, dependiendo de cómo lo midan, ¿no? 50 millones de pobres es un término absoluto. Y luego vienen los relativos, que es en porcentaje, y ahí es cuando se hace el desglose. Ah, bueno, pero en pobreza alimentaria hay cierto porcentaje, ¿no? 20% de ese absoluto. Y de pobreza extrema hay tantos, y de pobreza patrimonial hay tanto porcentaje que al final suma un 100% que es de esos 50 millones. Y yo, ya que estamos tratando ese tema, quiero hablar de algo claro, que aunque existen estos parámetros para entender y para medir la pobreza, el bienestar y los ingresos, también hay que decir que y que esto es algo que se puede aportar desde las ciencias sociales y que ojalá se haga porque yo no he visto muchos, igual y es desde mi ignorancia, que no he visto muchos trabajos, es el tema de cómo se entiende la posesión de recursos en zonas rurales. Porque yo te decía, hay gente o sea, que no se mide igual y esto no lo quiero decir como porque seamos diametralmente
opuestos en las ciudades y en el campo, pero al menos en mi experiencia me ha tocado ver cómo los recursos se obtienen, se distribuyen, se almacenan de formas diferentes. Yo siempre te platico, cuando viví en Bolonchen, me tocaba observar que la gente allí en unos cuantos meses obtenía unos ingresos, pues digamos, importantes, ¿no? O sea, quien cosechaba 11 hectáreas de maíz, tenía un montonal de toneladas y que además tienen producción de miel que también venden por toneladas en los acopios y además tienen lo de la calabaza y al final hay gente que llega a tener ingresos, no sé, de hasta 400,000 pesos, ¿no? Que si tú hay que decir, perdón que te interrumpa, hay que decir que a quienes hemos tenido experiencia de trabajo de campo en zona rural se gasta menos, no uno, la gente te lo dice, ¿no? Nada más decir Bueno, eso. sí y no, ahorita te digo, porque ahí va otra cosa, cuando se tiene que hablar de marginación y sobre todo el gasto en salud es mucho más alto en las zonas rurales que en las zonas urbanas. Pero bueno, entonces es gente que gana 400,000 pesos hacia alguien a quien le fue muy bien en su cosecha y que si tú lo pones en un sueldo de un oficinista de Mérida, es mucho más. Y el tema allí es cómo mides esa riqueza. Al final, por ejemplo, ¿qué hacen? Ahorran en oro, que lo hemos dicho un montón de veces. Sus Sí. ahorros son en oro, sus ahorros son en semilla, en su propia miel que van vendiendo poco a poco. Y Y tienen un estilo de vida que les permite ahorrar también, hay que decirlo. exacto, eso es una cosa, pero cuando tú te enfrentas, por ejemplo, llega el del censo del INEGI, bueno, solo tiene dos piezas en su casa, solo tiene cemento, no tiene esto, no tiene lo No otro, tiene pues piso, no tiene sí, techo. esto aparece como alguien que tiene, pues, obviamente carencias. Entonces, también esto, aunque existen estas líneas, hay que entender cómo se obtienen los ingresos, cómo se almacena o no sé cómo decir, la riqueza, cómo se almacena la riqueza, porque esto nos hace ver otros escenarios acerca del tema, sobre todo en el área rural, que en México, o sea, la visión que tenemos es que los pobres están en el área rural, que en las ciudades sí hay, pero que se concentran en el área rural. Y es verdad, o sea, sí hay digamos, mucha gente pobre en las zonas rurales, pero a veces no son pobres, son marginados, que es Claro, te diferente. alejan de donde están concentrados los medios de producción, Ujú. por decirlo en términos Sí, marxistas, te alejan de ahí o estás lejos de ahí y es más difícil. Pero claro. además, tú recordarás que han habido varios reportajes que se han hecho, incluso posts en redes sociales, donde Tatsiu, que se asume o se dice que es uno de los municipios o poblados más marginados y más pobres, lo comparan con África y demás. Cuando han ido a entrevistar a la gente, lo que yo decía al inicio del Ujú. podcast, la gente se molesta, dicen, no somos pobres. Y no solo eso, no queremos ser pobres. Y estaba yo recordando, en mis trabajos en Guatemala, yo hay partes en las que trabajé el tema de los sueños, con qué sueña la gente, ¿no? Trabajaba yo con conversos al protestantismo, pero del grupo étnico MAM en Guatemala. Y cuando yo les preguntaba cómo era el cielo, cómo era el paraíso, cómo lo imaginaban o cómo lo soñaban, todos decían con casas muy grandes, de 2 pisos, con ventanales, con camionetas todoterreno, con grandes televisores de plasma, con muchos viajes. Es decir, era algo que era una proyección de abundancia y de deseo de tener cosas materiales. No lo estoy diciendo yo, o sea, está registrado en mis trabajos. O sea, son cosas que cualquiera que vaya lo va a entender y se va a dar cuenta de lo que la gente dice. Es muy fácil para el buen burgués, después de tenerlo todo, decir que renuncia a lo que tiene porque le entró una culpa o porque le tocó un espíritu el corazón. Pero perder o tratar de no tener nada cuando no se tiene nada, me parece que son dos polos opuestos, que son dos dimensiones desde las cuales podemos nosotros entender el problema. Y sí me parece que en este caso, cuando hablamos de grupos rurales o de grupos étnicos, hay una visión mucho fomentada desde la academia, alimentada por políticas públicas y los políticos y los gobernantes, de esta idea de que están pobres porque quieren, pero también porque deben porque son buenos, porque es una situación y de relativizarlo. Y me parece que no hay formas de medirlo y entender que la gente quiere. Es que yo no me he encontrado a ninguna persona en área rural que no quiera tener prosperidad. A lo mejor te va a decir que no a algo que le ofreces que no le cuadra. Eso sí lo he visto. O sea, tú le dices, no, vende cochinos. A ver, espérate, yo no quiero vender cochinos. Dices, no, pues ahí está, lo estoy ayudando y no quiere. Es que no se trata de eso. Lo que la gente sí les garantizo que no quiere es quedarse en el estado que está.
Por No supuesto. es ninguna virtud para ellos. Que hasta No, les no, puede no, dar, para nada. hasta les puede parecer deshonroso el hecho de verse en una situación en desventaja con el resto de la sociedad. Claro, o sea, y eso es lo que hay que entender. Y a mí me parece que más que relativizar de esta manera la pobreza, sí se necesitan otros indicadores. Ah, Sí, ya estoy totalmente. como Y medirlo. exactamente medir, porque No, es pero los indicadores, la diversidad de indicadores es buena. Es decir, tú por tienes supuesto. muchas herramientas para medir un mismo fenómeno. El resultado siempre va a ser positivo. No es Claro, tener otros datos, es muy diferente. De hecho, mientras más herramientas tengas, mientras más indicadores utilices y todos tengan una correlación y resulte ser que confluyan en resultados similares, mucho mejor será tu análisis. claro, Tener por menos supuesto. datos es decir, yo tengo otra versión de la historia. No estamos hablando de eso. No, 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 No no. estamos hablando de eso. Y sabes algo, sobre todo porque esto que dices acerca de, bueno, es más barato vivir en las zonas rurales que en la ciudad, es una de estas, sí y En no, ¿no? algunos Por rubros, ejemplo, eso es un porque, por hecho. ejemplo, lo que es muchísimo más caro viviendo en una localidad rural y que implica pérdidas de vida es el tema de la salud, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que pongo es la gente que vive en Ekbalán, Sucacap. No hay transporte público y Sí, está aquí cerquita, ¿no? No hay transporte público usan ni taxis. A mí camiones. me ha asombrado eso. Una familia Si, entera en un taxi, lo que cuesta. si se enferma tu niño, lo más cercano que es su cacap, tienes que pagar flete. O sea, no es taxi, es flete. Pedirle a No, pero alguien que yo he tiene una visto que vayan camioneta. en taxi. Entonces, para mí, Ujú. pagar un taxi para ir a la playa aquí cercana ya es caro. O sea, Sí, imagínate para gente que no tiene ingresos que le permitan, no, se les va la vida en pagar un taxi. exacto. Y Y a la veces, familia entera está yendo. Veo que bajan a veces a clínicas del ISSSTE o del IMSS con taxis. Yo digo, sí, porque esta no gente hay se mueve. transporte. Pero ¿cuánto cuesta? Muchísimo Es eso. carísimo. O sea, si se te Solo el enferma un traslado. niño en Sucacá, en Ekbalam o en cualquier otra localidad que sea de estas marginadas o muy marginadas, ese es el gran gasto, digamos, que se hace. Y que, por ejemplo, en México sigue habiendo una gran carencia de atención a la salud en estas zonas y no se ha querido atender y con los recortes en salud, peor, ¿no? O sea, sí que eso es un tema que, por ejemplo, si se quiere de verdad trabajar en temas de pobreza y marginación, se tendría que estar atendiendo ya, porque no es posible que una familia de una localidad de estas de las que hablamos gaste todos sus recursos de la semana, de la quincena, del mes, porque No, un a niño veces le del dio año. diarrea. Sí, sí. Exactamente. O sea, eso es terrible, ¿no? Y que sí me parece que no se atiende porque, pues no sé, la verdad es que no sé, porque eso, no sé si realmente no lo conocen, o sea, quienes trabajan en salud en México, si no llega a oídos del Estado, la verdad es que no sé cómo, yo estoy alejada de todo eso, pero sí me parece que es el gran tema, el tema de la salud, ni siquiera el de la educación, del trabajo, es la salud. La salud genera, o sea, el gasto en la salud en estas localidades a mí me parece que es el gran generador de pobreza. No es posible que se te vaya todo tu dinero porque no hay un médico que pueda atender una diarrea. Y suena como de posrevolucionario, pero no, en el 2021 sigue siendo igual. Sí, sí, totalmente, totalmente. Pero sí, creo yo que, bueno, discutir, poder platicar y conversar sobre estos temas que pasan de largo, ahí como lo mencionaron y no indagar en cómo se está viendo esto, es importante que nosotros como ciudadanos tengamos este tipo de charlas, ¿no? Y de Sí. conversaciones desde qué punto de vista estamos hablando de la pobreza y cómo se está utilizando desde el Estado y cómo se utilizan las herramientas, si es que se utilizan. Al parecer aquí se desecharon todas las métricas, todas las herramientas, para medir parámetros de indicadores de pobreza y estamos simplemente en el tanteo, ¿no? O Sí. sea, de saber la pobreza, bueno, pues son buenos, ¿no? Y este Ujú. artículo justamente nos hablaba, no sé si tienes ahí a la mano Sí, el acá lo artículo tengo. para, ¿quién escribe? Perdón, se me olvida. Voy, ahorita te digo. Para que digan, ah, claro, es un neoliberal, porque va lo Es publica el Financiero. Manuel Sánchez González. Y el Manuel artículo se Sánchez. llama, Se llama La perniciosa admiración de la pobreza. exacto, la Ayer admiración salió. o el culto a la pobreza, ¿no? Esta idea que ya mencionábamos, ¿no? Como la idea de que son necesariamente buenos. Como antropólogos sabemos y con otros colegas se ha hablado
claro que nadie lo publica porque es quedar muy mal, pero la verdad es que la gente es como es. Estamos en una sociedad con personas que tienen matices de bondad, de solidaridad y de repente de un egoísmo y de una maldad tremenda. Así somos, no le demos más vueltas. No entremos al plano de la discusión ética ahora. Pero es verdad que se han escrito cosas, la comunidad de debate, el libro del doctor Lisboa Guillén, sobre cómo se ha romantizado en las ciencias sociales la idea de que las comunidades son todas armonía y todas son tranquilas y ahí el pobre, el bueno, el buen indio, como decías, y no, y bueno, los ejemplos abundan. Claro que hay gente buena, por supuesto. Afortunadamente, con quienes tú y yo hemos trabajado han sido gente maravillosa y buena, pero también sabemos de casos horrorosos dentro de las comunidades, ¿no? Es Bueno, como lo cualquier mismo que sociedad. conté el Sí, podcast sí, sí, pasado, cualquier ¿no? Al sociedad, final. o sea, es como, o sea, no se trata de estar poniendo buenos y malos porque es demasiado pueril el ejemplo y estar hablando en esos términos, ¿no? Pero sí me parece que esto de este culto que hay a la pobreza como si fuese algo bueno, me parece que no tiene ningún margen de hacer, no debería tener ningún margen para estarlo discutiendo porque me parece que es dorar la píldora de la manera más vil que puede haber. No es un discurso propiamente del presidente, hay que decirlo. Esto es un discurso que ya se venía generando en otros ámbitos de las sociedades y no es un discurso tampoco exclusivo de Latinoamérica y de México, pero sí es algo que en últimas fechas ha cobrado esta relevancia. Entonces, Por supuesto. no me parece nada que esto es importante y que venía a colación con el discurso. Iniciamos con el tema del debate de Diego Rosarín diciéndole al emprendedor que no le mienta a la gente, que no van a ser ricos, y él diciéndole, pues tú no les mientas porque tampoco les haces ningún favor diciéndoles que sean miserables porque así se tienen que quedar. Y luego pasamos al tema de los memes de Ricardo Anaya dándose baños de pobreza, de pueblo. Hay uno, ¿no? El de la caguama. No digo, Está hay uno, hay un buenísimo. montón, ¿no? Bueno, Un es que muchacho que ese va a abrir una dice, caguama y él entra. Buenas noches. Cuando te descubren que vas a empezar a tomar. Porque él dijo, ¿no? Que la pobreza era porque tomaba mucha cerveza o no, no, alcohol. no, fue, dijo que como el señor que gana 2,000 pesos a la semana y en vez de gastarlo en pagar el gas, el agua, comprar la comida para su familia, se lo gasta en caguamas. Así lo dijo. Por eso salieron los memes de las caguamas, ¿no? Ajá, Esta de mí no cerveza. vas a estar hablando. Quienes no conozcan la caguama, la cerveza que viene en botella de Como de qué? ese Del litro, tamaño. no, del Ajá, litro y medio, ¿no? Sí, algo pero así. quienes no nos ven, quienes solo nos escuchan No, por creo que la caguama es como de 800 y tanto y el misil el es misil el es de el grandote, enorme, sí. mil Y todavía hay otro doscientos más grande que el mililitros. misil, pero ya no sé cuánto trae. Creo Al que él no rato lo van a ser, conoce, no al conoce rato, misil. al rato van a ser, sí, no conocen los misiles, Anaya. Al rato van a ser garrafones de cerveza, ¿no? Porque todos Exacto. los Un productos van galón. aumentando, un galón. No sé, de mi parte yo aquí lo dejaría. No sé si tengas algo más que comentar. Pues nada, simplemente que, bueno, nada, hice hablando. No, Eh, dale, dale. de que cuando, o sea, me parece importante discutir este tema, el tema de la pobreza, y también me parece importante como reflexión personal, ¿no? Cuando hablemos, nos dirijamos o de alguna manera tengamos incidencia, ya sea por trabajo o por voluntariado o por lo que sea, con este tema, con este problema social, ser muy cuidadoso, ¿no? De no dejar Por que nuestra supuesto. visión sea la que guíe el trabajo, ¿no? Al final todos tenemos visiones de todo, acerca de todo, a veces desde lo sensible, a veces pues desde el corazón y estas cosas, Está desde bien, nuestro... pero a la hora de ejecutar es necesario tener una Ujú, metodología y por tener una supuesto. herramienta si se quiere ejecutar, porque también pues no querer. Está Exacto. Y muy al bien si final te quieres quedar en tu entender. casa viendo la vida pasar, Ah, no sí, pasa no, no, nada. no, no. Yo lo pienso porque por la gente con la que nos rodeamos, que siempre tiene esa inquietud como de hacer algo, ¿no? Sí, de Y salvar en al ese mundo. hacer algo hay que ser como cuidadosos, porque estoy segura que las buenas intenciones sobre todo en la incidencia en las problemáticas Hay un, del país hay son un libro, hay peligrosísimas. un libro, no me acuerdo la autora, es sudafricana, que se llama Cuando la ayuda es el problema y hace todo un repaso a la historia de la economía y de cómo se ha apoyado a África por este rollo de ayudemos a los niños africanos.
Adopta un niño africano, de cómo todas las ayudas económicas que se han centrado mundialmente, yo no sé si exista otro país que reciba más apoyo económico del exterior que África. Otro continente, perdón, no es país, un continente. Enorme además. Pero ella lo que hace es un análisis justamente de cómo cuando la ayuda es irracional, es ayudar por ayudar, es dar por dar, se vuelve un problema. Y justo la tesis que ella defiende es que el problema del continente africano se ha agravado gracias a las décadas y décadas que tienen de asistencialismo, de ayuda, de apoyos económicos desmedidos, sin control, donde no hay ningún tipo ya de regulación ni de estrategia de crecimiento hacia el interior del continente y de estos países, y que todo se ha vuelto estirar la mano y pedir. Esto es algo que está muy bien documentado por una economista sudafricana. Cuando la ayuda es el problema. Así se llama el libro, lo pueden buscar. Muy bien. Pues nada, Muy yo bien. hasta aquí lo dejaría. Nada, que esté muy bien, que nos escuchen en la plataforma que quieran, Spotify, iTunes, iVoox, 2020 Yucatán, YouTube para los que quieran y quieran ver estas caras, sobre todo la mía de papa que tengo. Pero bueno, pásenla bien y nos estamos viendo hasta el próximo episodio. Hasta luego. Chao.